Hola, buenas tardes, buenas noches a todos, compañeros y profesores del SITBA. Voy a hablar acerca de los archivos a través de la historia. Mi nombre es Paula Andrea Llosa. Vamos a empezar desde el edificio del magistrado hasta la organización documental, la historia acerca de hace más o menos 4000 años, el Antiguo Oriente en la ciudad de Ebla, en Mesopotamia. Allí entonces se dio inicio a la historia de los archivos. Fueron los primeros archivos ubicados allí. Aquí en esta foto aquí podemos ver también en la imagen cómo se utilizaban diferentes métodos para organizar todos los archivos en papiro, en piedra, en diferentes materiales, los cuales entonces ayudaba a que todas las personas con respecto a lo que tenían y lo que hacían se pudiera tener archivado allí. Ya en el año 78 a.C., entre los años 341 a 352, se fundó el primer edificio público donde podemos ver las funciones de archivo, que allí fue construido la antigua sede pontificia, y la orden provino de Julio III, quien fue el que pidió que se guardaran todos los documentos, que se consignaran todas las donaciones y también los legados de la iglesia. Allí podemos ver las imágenes. Las iglesias eran los que guardaban toda la información que estaban allí. Eran los encargados de guardar todo lo que decía allí. Julio III fue uno de los primeros que lo hizo. Y las iglesias, pues podemos ver la Basílica de Lorenzo en Damasco, el Tabulorio, en todo eso. En Mundet 1994 vemos cómo la archivística cambió. Los archivos, la documentación, era algo que ya tenía que tener una organización social de la humanidad. Entonces allí en las excavaciones podemos ver cómo se han dejado pruebas suficientes de todo lo que se ha hecho. Sentándonos ya en las civilizaciones griegas y romanas, también podemos ver con claridad que se pueden resumir algunas características que eran los encargados de administrativamente entonces organizar todo lo que ellos tenían. Todo lo tenían documentado y certificado. Ellos eran los encargados entonces de hacerlo. Usaban los diferentes materiales que se tenían en esa época para lograr ese fin. Tanto los egipcios, los griegos, los romanos tenían diferentes características, pero entonces podemos notar que antes de Cristo ellos usaban diferentes materiales para poder organizar todo ello. Ellos usaban todas las investigaciones que hacían y todo eso lo documentaban para tenerlo allí, porque sabían que la archivística iba a ser algo muy importante. Su origen data del siglo VII a.C. en la Edad Antigua. Ya acá podemos ver acerca de los archivos en la Edad Media. En la época romana se comienza a usar el término archivum como influencia griega, y usan el tabularum, que llegó a ser un fiel reflejo de la organización y dominio del imperio. Entonces allí se tenía lugar, se llevaba a cabo la administración y se tenía toda la institucionalidad. Allí podemos ver algunas imágenes de qué es lo que hacían para guardar toda la información. En el siglo V podemos ver, en el siglo VII vemos ya como la decadencia del Imperio Romano, entonces la función que tenían los archivos decayó y ya tenía una función diferente. Era como una expresión más patrimonial. El siglo IX, aquí podemos ver algunas imágenes. Siglo XIX, siglo XX, va a perder los archivos. En la Edad Moderna, por ejemplo en el siglo XVI, se establece entonces el sistema administrativo situado en el siglo XVI entre grandes depósitos que están en el Castillo de Santo Ángel, la Cámara Apostólica y la Secretaría de Estado, y allí fueron reunidos 1611 archivos. En el siglo XVII entonces ya se concentra allí una concentración archivística en grandes archivos.
Se organizan estos archivos administrativamente, se elaboran ordenanzas, se regulan el acceso y se instituye el principio del secreto en el siglo XVII. Allí se crearon en 1789 algunos archivos también que quedaron allí. Allí podemos ver entonces ya la edad contemporánea. Ellos se encargaban de organizar todos los documentos, todos los archivos. Y también eran archivos secretos que se podían tener allí. Ya en finales del siglo XIX, entre el siglo XX, surgió entonces la colección del archivo integrado, donde se empezó a usar mejor el archivo. Aquí podemos ver entonces cómo se organiza debido a la Revolución Francesa, la investigación científica y todo ello. Y cómo el desarrollo de la archivística, que quien lo hizo, Munde, de 1994, fue considerado uno de los encargados de la archivística. Ahora hablemos de la archivística y sus ciencias y afines. Se encarga entonces ahorita de organizar todo. Se relata toda la información que se tiene. Se usa en diferentes sistemas, en diferentes industrias, en diferentes trabajos para causar un impacto en la sociedad. Todo eso ha ayudado entonces a tener nuevas ideas acerca de cómo archivar la documentación y listo. Aquí aparece entonces cómo podemos nosotros también utilizar esta información archivística y cultural para todos nosotros. Muchas gracias.